por el riñón. ¿Por qué nos interesa ese dato? Porque en general se estima que cuando hablamos de el metabolismo de los fármacos, es decir, de las insulinas farmacológicas sintéticas que usamos en los pacientes, este porcentaje se invierte y es el riñón el que acaba procesando un porcentaje más alto. Y por eso es que siempre se recomienda que en los pacientitos diabéticos seamos muy cuidadosos con la vigilancia de la función renal, porque es un órgano que de hecho se va a ir afectando con el tiempo y mientras más sanito lo mantengamos, mejor resultado nos va a producir. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de los niveles plasmáticos, fíjense, ese ritmo basal que habíamos mencionado es entre 5 y 15 microunidades por ml. Y cuando hablamos del ritmo estimulado, decimos que es entre 60 y 90 microunidades por ml. O sea, realmente hay un incremento significativo. Pero ¿cuánto dijimos que había en el páncreas de un individuo estándar? 200 unidades. O sea, por demás muchísimo más que eso. ¿Sí? Bien, también recordar, simplemente rapidito para recordar que tenemos GLUT 1, 2, 3, 4 y 5 y que hay una distribución diferente en todo el organismo. ¿Por qué nos interesan los receptores GLUT? ¿Qué hacen los receptores GLUT? Permiten el ingreso de la glucosa a la célula, ¿no? Entonces estos van a ser los que se van a abrir gracias a la acción de la insulina y van a permitir que la glucosa pueda ser captada. Bien, si hablamos de la insulina también, vamos a ver que como es una hormona, va a actuar en un receptor específico de insulina. Y cuando nosotros le damos insulina al paciente, lo que hacemos es estimular al receptor de insulina en el paciente. Entonces existen factores que pueden aumentar la afinidad de la insulina por su receptor y factores que pueden disminuir esa afinidad. Es así que cuando hablamos de resistencia a la insulina, el problema es este, ¿no? Que la insulina no está pudiendo actuar correctamente sobre su receptor y por eso no logra controlar los niveles glicémicos a pesar de que sí existe insulina en el organismo del paciente. Entonces fíjense, por ejemplo, los corticoides, que ya los hemos mencionado, esos disminuyen la afinidad de la hormona por su receptor y de esa forma aparece lo que conocemos como resistencia a la insulina. También vamos a ver que puede la hormona de crecimiento aumentar la afinidad de la insulina por su receptor. La pregunta será, ¿por qué la hormona de crecimiento aumentará esa interacción? La hormona de crecimiento aumenta la afinidad de la insulina por su receptor específico. ¿Qué hace la hormona de crecimiento? Estimula el crecimiento, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué aumenta la sensibilidad de la insulina por su receptor? Porque para que exista crecimiento celular necesito energía, ¿sí o no? Necesito insumos. Entonces, cuando hay más hormona de crecimiento, necesitamos que la célula capte más para que pueda crecer y pueda haber crecimiento celular. ¿Sí? Entonces es fisiológico. Ahora, si existe alteración de los receptores o existe disminución de los receptores, también puede haber resistencia a la insulina. En este caso no porque no interaccione bien la hormona con el receptor, sino porque no hay receptores suficientes, ¿sí? O porque los receptores están deformados, están alterados. Por ejemplo, una de las teorías de la obesidad con la diabetes, como vimos en bioquímica, es justamente que el exceso de grasa de alguna forma está deformando el receptor y la insulina cuando viene no se puede ensamblar correctamente porque la grasa ha generado alguna alteración morfológica y no le permite a la insulina estimular. Y eso se asocia a la resistencia. Claro que son mecanismos que todavía se están analizando, se están hablando con calma. ¿Sí? Bien, aquí vamos a recordar un poquito de la fisiología de esa insulina. Sabemos que en condiciones normales cuando ingerimos alimentos se detecta a nivel gastrointestinal la presencia de aminoácidos, de carbohidratos, etcétera,
Y eso hace, por un lado, que se estimule al propio páncreas para que éste empiece a liberar insulina para que se empiecen a regular los niveles glicémicos. Pero al mismo tiempo también sabemos que a nivel central se capta esa introducción de alimentos y también se le comanda y se le manda la señal al páncreas para que produzca y libere más insulina. Entonces ambas cosas van a hacer que el páncreas libere insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? Va a ir a actuar sobre el hígado, la grasa y el músculo principalmente para que se empiece a metabolizar y procesar esa glucosa que está alta en el organismo. Entonces vamos a recordar qué pasa en esas localizaciones. En el hígado tenemos a nivel metabólico inhibición de la glucogenólisis, de la conversión de aminoácidos en glucosa y de la formación de cetoácidos desde aminoácidos a ácidos grasos. Y más bien hay una acción anabólica estimulante aumentando el almacenamiento de glucosa como glucógeno, aumentando la síntesis de triglicéridos y la formación de VLDLs. Por eso es que decimos que la insulina es anabólica, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué se inhiben estos procesos? ¿Qué es la glucogenólisis? ¿Qué? Glucogenólisis, ¿qué es? Eliminación, degradación, ruptura de las moléculas de glucógeno, porque no lo vamos a eliminar ni lo vamos a degradar, lo vamos a romper para liberar glucosa, porque son almacenes de glucosa, ¿no ven? Glucosa más glucosa más glucosa más glucógeno, ¿no es cierto? Y si lo rompo, entonces glucosa, glucosa, glucosa. Por lo tanto, la glucogenólisis, ¿cuándo se activa? Cuando estamos en ayuno, cuando no hemos recibido carbohidratos, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que empecemos a quemar nuestras reservas, ¿sí? ¿Y por qué cuando hay insulina y estimula al hígado se inhibe la glucogenólisis? Miércoles recién no pueden estar modelando. ¿Cuándo se libera insulina? Cuando hay mucha glucosa. Y si hay mucha glucosa, ¿necesito romper mi glucógeno? No. Entonces por eso se inhibe, porque no necesito. Más bien voy a empezar a guardar más. Por eso se va a activar más bien el almacenamiento de más glucógeno. Porque tengo sobra, entonces voy a empezar a guardar. ¿Sí? Porque se va a inhibir la conversión de aminoácidos a glucosa. ¿Qué se llama este proceso metabólico? ¿Qué se llama? Ya se han olvidado de química, ingratos. Gluconeogénesis. ¿Y cuándo se activa la gluconeogénesis? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando no hay glucosa en la sangre. ¿Pero qué más? Pero si ahorita estás en ayuno, no se va a activar tu gluconeogénesis, se va a activar tu glucogenólisis. ¿Cuándo? Cuando hay mucha grasa. Cuando no hay glucosa, pero cuando ya se ha acabado el glucógeno. ¿Por qué? Porque estoy usando proteínas como fuente alternativa para producir carbohidratos. Y para que eso ocurra, se tienen que haber acabado mis reservas, ¿se acuerdan? Puedo usar grasas y proteínas para formar carbohidratos, pero eso va a ser a desmedro de mis estructuras, porque no es normal que esto se produzca así. Lo normal es que se use esto en mis reservas, pues. ¿Sí? Cuando esto se acaba, recién se activa esto. ¿Por qué se inhibe? Porque hay suficiente glucosa, pues no necesito activar. ¿Sí? Bien. ¿Y cuándo se forman cuerpos cetónicos?
¿Cuándo? Ricos. Cuando uso proteínas y grasas para formar carbohidratos, ahí se forman cuerpos cetónicos. Entonces les preguntaréis, si tengo un paciente con cetoacidosis diabética y se supone que su glicemia está alta, ¿por qué el paciente entra en cetoacidosis si tiene mucha azúcar? Y este paciente con cetoacidosis que tiene hiperglicemia también tiene mayor activación de esto y de esto. ¿Por qué? Van a pensar para la siguiente clase. No, no quieren pensar. Ahorita les voy a volver a preguntar. ¿Qué pasa en el músculo cuando se libera insulina? Incrementa la síntesis proteica, hay aumento de transporte de aminoácidos y de síntesis de proteínas a nivel ribosomal. Se incrementa la síntesis de glucógeno, hay más aumento del transporte de glucosa, inhibición de la fosforilasa y estimulación de la sintetasa de glucógeno. ¿Por qué se producen esos cambios metabólicos a nivel del músculo? Por la misma razón, pues hay exceso de azúcar, entonces puedo sintetizar proteínas, porque no me falta, porque tengo energía suficiente, entonces uso, ¿sí? Porque tengo suficiente azúcar, entonces puedo empezar a guardar glucógeno en el músculo como reservas, para después cuando vaya a necesitar, ¿sí? Entonces por la misma razón. ¿Cuál es la diferencia entre el glucógeno del músculo y el glucógeno del hígado? ¿No se mueve? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y por qué no puede salir? En los dos se almacena, en el hígado y en el músculo se almacena glucógeno, son nuestras fuentes principales de reserva de glucosa. Pero, como dice su compañera, el del músculo no puede salir del músculo. O sea que si necesito energía, el músculo puede usar su glucógeno, pero solo él, no puede darle a nadie. En cambio el hígado es bondadoso, ¿no? Cualquier necesita le manda, libera y manda a todos. Pero no es por malvado, es bioquímico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque el hígado, o bueno, en el músculo se produce esa fosforilación y eso va a determinar que el glucógeno que se ha sintetizado no pueda salir. Entonces es bioquímica, no es porque es malvado el músculo. No puede salir porque no se puede utilizar, porque solamente se va a poder quedar dentro del músculo. En cambio el hígado puede transformarlo y liberarlo para que se distribuya en todos los órganos o los sistemas que se necesiten. ¿Sí? Entonces no se tienen que olvidar de esas diferencias. ¿Ya han pensado? Porque en la cetoacidosis diabetes hay hiperglicemia asociada a glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis. ¿Nada? ¿Qué? ¿Nada? A ver, en el tejido adiposo existe un aumento del almacenamiento de triglicéridos. Inhibe la lipasa intracelular, aumenta la acción de la lipoproteína lipasa hidrolizando triglicéridos a partir de lipoproteínas y la penetración de glucosa gracias al fosfato de glicerol que se esterifica los ácidos grasos. ¿Qué está pasando en el músculo, bueno, perdón, en el tejido adiposo aquí? De verdad que está en modo blanda, ¿no? ¿Ah? No tienen examen.
partir de aquí para siempre, siempre van a tener hospital, al margen de todo lo demás que tienen que hacer. No se va a poner mejor, se va a poner peor. Tienen que adaptarse. ¿Cómo es? ¿Por qué hay esto? En el tejido adiposo también se empieza a acumular, a guardar. Estamos diciendo que la insulina es anabólica, entonces todo lo que sobra guarda. Si ya se han llenado los almacenes de glucógeno, entonces ok, voy a empezar a formar grasas y a guardar grasa. Por eso se acuerdan, decíamos, las grasas y los carbohidratos hacen que subamos de peso, porque todo lo que no usamos se guarda, ¿no? En cambio las proteínas, todo lo que no usamos se bota, ¿sí? No se almacena. Entonces, muy importante. Ahora sí, ¿ya saben? ¿Están listos? ¿Por qué? ¿Por qué se llama cetoacidosis diabética? La complicación. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y eso qué implica? ¿Qué? O sea, esto es súper importante, es fisiología y fisiopatología. Y si no entienden eso, no van a poder manejar al paciente con cetoacidosis. Es súper importante. Porque si hay exceso de glucosa, no debería activarse la glucogenólisis. O sea, si hay tanta glucosa, ¿por qué rompemos el glucógeno? ¿Sí? Si hay tanta glucosa, ¿por qué estamos usando proteínas y grasas para formar glucosa? Si hay tanta glucosa. Y además esa formación es la que va a producir los cuerpos cetónicos y eso va a producir la cetoacidosis, porque los cuerpos cetónicos son ácidos. No es coherente, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce eso? Que las células creen que no están recibiendo. Porque la insulina no está llegando a la glucosa, la energía no está llegando a las células. Sí. ¿Y eso qué implica? Que el cuerpo cree que las células exijan la energía o lo que necesitan y en una forma de regularse. Muy bien, aquí afuera tengo exceso de glucosa, pero aquí adentro no hay. ¿Y quién está activando todas esas vías? Esta pobrecita se está muriendo y está en su desesperación activando la glucogenólisis, la cetogénesis, todo eso, porque dice, por favor, produzca glucosa, me voy a morir, porque no tiene glucosa, ¿sí? Pero aquí hay un montón, y el problema es que no está pudiendo entrar, ¿sí? Y por eso es que van a ver que cuando manejan a un paciente con cetoacidosis diabética, no es solamente darle insulina. Tengo que controlar electrolitos porque este además se va a descompensar por todo ese desequilibrio. Se descompensan los electrolitos, se descompensan los líquidos. Primero tengo que corregir líquidos y electrolitos, después le empiezo a dar insulina y a ese que está con hiperglicemia, en un momento del tratamiento tengo que darle azúcar, porque si no le doy se me descompensa de él. Y eso es lo que tienen que aprender a manejar, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, ahora vamos a analizar las insulinas. ¿Cómo las usamos? ¿Para qué las usamos? ¿Cómo nos sirven? ¿Y qué tipos de insulinas tenemos para usar en nuestros pacientes? Esta tablita que la tienen en su libro es muy útil porque nos da un pantallazo de todo lo que vamos a ver de insulinas. Entonces, fíjense, nos dice, tenemos insulinas de acción rápida. ¿Sí? Que son estas, fíjense, son súper picudas. ¡Plum! Sube rápido, ¡plum! Baja rápido. Por eso son de acción rápida. Tenemos las de acción. Bueno, se supone que estas son las ultra rápidas y estas son las rápidas. Pero se entiende mejor si decimos estas son rápidas y estas son intermedias. ¿Sí? Pero algunos dicen la NPH es intermedia y otros dicen no, la NPH ya es de acción prolongada, pero no es tan prolongada como la de acción larga. Entonces, son detalles de logística, vamos a decir, de clasificación. ¿Qué tienen que entender? Tenemos insulinas de acción rápida, de acción intermedia y de acción prolongada. Eso es lo que tienen que entender. Las de acción rápida se llaman así porque producen efectos bruscos, rápidos, muy intensos y luego bajan de golpe. Las de acción intermedia
producen efectos importantes, no tan altos, pero bajan su acción o disminuyen su acción de forma progresiva. Entonces son un poquito más estables, pero me mantienen el efecto más tiempo. La NPH, que algunos dicen es de larga, otros de intermedia, hace meseta. Hace una meseta donde va manteniendo el efecto y luego recién va bajando lentamente y su duración es más tiempo. Pero la acción prolongada, fíjense, su acción primero que tarda más en producirse, segundo que no hacen pico, suben poco, pero mantienen en el tiempo. Muy parecido hasta que finalizan su acción. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Por qué dices la de acción prolongada? Depende de la cantidad de glucosa. Digamos que tu paciente está con 450 de glucosa. ¿Cuánto es lo normal? ¿Qué? ¿Está alterado? 70. ¿Qué le vas a dar? ¿Cuál fue? 70, 100. ¿Está? ¿Lispro? Lispro, aspartato, glulicina de acción ordinaria, también se le conoce como cristalina o regular, pero no vamos a buscar. La NPH, Metemid y la quimo. Algunas de las que vamos a ver. ¿Cuál le vas a dar? ¿Y por qué? ¿Está? ¿Por qué? Entonces, pum, le das a las 5 horas y ya no hay efecto. Sí puedes combinar, o sea, puedes combinar para que, por decirte, le das una de ultra rápida y NPH. Cuando esta ya está bajando su efecto y aquí ya está importante, esta ya va a estar produciendo su acción y nos va a mantener en el tiempo. ¿Sí? Entonces sí se puede combinar. Como siempre decimos para todos los fármacos, disculpen que esté mascando chicles porque mi garganta se ha secado, ¿ya? No es por malcriado. No, es por eso, que se me ha secado la garganta y voy a empezar a toser. Entonces, fíjense, igual que con todos los fármacos que hemos visto antes, no hay este es mejor, este es peor, este siempre sirve, este no. No. Depende de cómo está el paciente. Como dice muy bien, si tengo una emergencia y necesito un efecto potente, rápido y más, serán mejor pues estas que son picudas. Pero estas que son picudas son bien potentes, pero su acción es más corta. Si quisiera mantener al paciente con estas, tendría que darle así muchas veces, muy seguido, y es más peligroso. ¿Sí? Además, como son tan potentes, ¡boom!, se me puede bajar de golpe la glicemia. Entonces, normalmente estas me sirven para mi dosis de ataque. ¿Se acuerdan? La dosis de ataque o de impregnación aguda, podríamos decir, ¿no? Y cuando ya he impregnado al paciente, ya le hice mi primera dosis de ataque, puedo darle una dosis de mantenimiento o sostén, que me va a mantener el resultado en el tiempo. Pero obviamente en cualquiera de estos casos, siempre tienen que preguntarse, ¿qué más tendrá ese paciente? ¿Sí? ¿Por qué? Con este nivel glicémico, lo más probable es que haya llegado por cetoacidosis. Y como les dije, la cetoacidosis o un síndrome metabólico van a tener trastornos de líquidos, de electrolitos y de otros parámetros, de pH, por ejemplo, que tienen que corregir. No es solamente darle insulina. ¿Sí? Entonces tengo que saber, porque además, dependiendo de cómo está el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el pH, el exceso de base, el bicarbonato, etc., voy a determinar en qué momento le puedo dar la insulina. Porque no es nomás llegar, ya cómo le metemos insulina, se nos puede complicar ese proceso. ¿Sí? Hay parámetros, decir, ok, primero corrijo, por decir, es el potasio, y recién cuando este esté normal, recién le puedo empezar a dar insulina. O primero corrijo los líquidos. Si la paciente es descontrolado, pero una vez o otra se descontrola y
baja de golpe y después pone la prolongada. Normalmente usamos esta o esta porque su efecto no es tan intenso como estas, ¿sí? Y sí necesitamos una acción fuerte, pero no tanto, primero. Y segundo, porque la duración en el tiempo es más estable, ¿sí? No es tan cortita. Pero además, en nuestro medio y bueno, en varios lugares, es por el costo. Estas son como 10 veces más caras que estas. Pues en la mayoría de nuestros hospitales manejan estas dos, son las que más se manejan, ¿sí? Más la regular, ¿sí? Pero obviamente depende de cómo está el paciente. Y además, como dice muy bien su compañera, van a ver que es muy común que el paciente diabético se descompensa por situaciones de alto estrés. Y no es solo estrés emocional. Puede ser, por ejemplo, tiene una neumonía que no se ha estado tratando correctamente y ¡pum! Su glicemia, aún recibiendo tratamiento, ¿sí? Tiene una infeccióncita urinaria que no se ha controlado a tiempo, ¡pum! La glicemia. Se ha peleado con sus hijos, se ha enojado, ha renegado terriblemente, ¡pum! Su glicemia, ¿sí? Porque todas esas situaciones determinan liberación masiva de cortisol y eso va a desestabilizar al paciente, ¿sí? Entonces es muy probable además que cuando el paciente llega con un síndrome intermedio, con cetoacidosis, o tiene un proceso infeccioso o ha pasado, algo ha tenido que pasar para que se desestabilice así. Y ahí sí, vamos a ser agresivos y luego vamos a ver cómo mantenernos, ¿sí? Y van a ver que en estas que son de acción prolongada, como decía su compañero, sí, nos actúan varias horas en el día, básicamente es una sola vez al día. Pero justamente porque actúan tantas horas, hay muchos factores que las pueden afectar. Desde qué actividad realiza el paciente, si hace actividad física, no hace, qué come, qué no come, etc. Porque como son periodos tan largos, en esas horas pasan muchas cosas. Y eso puede hacer o que el efecto sea excesivo o que sea deficiente, dependiendo de qué hace el paciente, ¿sí? Entonces vamos a ver para cada una de ellas cómo vamos a ir controlando con el tratamiento específico. Bueno, antes de pasar a esto, la dosis de insulina se calcula kilopeso, ¿sí? Entonces, para todos los pacientes es de 0.1 hasta 1.2 unidades por kilogramo, ¿sí? Y si se fijan, es un rango bastante grande. Lo habitual es que se use 0.3 a 0.4. Esas son las dosis más habituales, ¿sí? Para la mayoría de los pacientes. No solemos usar mucho la más chiquitita y tampoco la más alta de 1.2, ¿sí? Se suele usar por aquí, incluso en la cetoacidosis y demás son las dosis más usadas. Dependerá del paciente y además también depende qué más recibe el paciente, que la mayoría no va a usar su mismo, ¿sí? Entonces todos esos factores vamos a ir analizando. Bien, en esta tablita vamos a ver los tipos de insulina que podemos utilizar y aquí están mejor separadas. ¿Por qué? Evidentemente vamos a ver más adelante que tenemos insulina de cerdo, tenemos insulina de res y tenemos insulina humana. Y obviamente las humanas son las que más se asemejan a nuestra propia insulina y son las que son más estables, pero son las últimas que se han producido. Entonces fíjense, las insulinas humanas biosintéticas son estas que están en verde y las insulinas análogos de insulina que son sintéticas son estas otras que están con este otro color. Entonces, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Las ultra rápidas, ahí están las tres que hemos mencionado, lisco, aspartato, glucina, ¿sí? La recomendación es que esas se utilicen preprandial, ¿sí? Las de acción regular, podríamos decir, que sería entre intermedia y entre ultra rápidas, está la insulina regular, como también conocida como ordinaria o como cristalina. Cualquiera de esas que escuché, estamos hablando de estas. Esa se recomienda usar 4 veces al día, justamente por el tipo de curva que hace, ¿no es cierto? De acción intermedia diríamos la NPH, también está ahí la NPL. La diferencia, esta es humana y esta es sintética, ¿sí? Esta, por el pico que hace, que es un poquito más ancho y demás, se puede usar 2 veces por día, ¿sí? Y la
de acción prolongada, como la de Glutec, la Gina, Detemil, que son así largas pero bajitas, una sola vez por día. Entonces, si se dan cuenta, por el tiempo de acción que tiene, una vez al día, 2 veces al día, 4 veces al día, preprandial, vale decir cada vez que el paciente come, ¿sí? Entonces, no se usan todas a la vez, ni se usan todo el tiempo, ni en cualquier paciente se usa lo mismo, depende de las características del paciente. Y vamos a ver que se va haciendo escalada, o sea, idealmente no debería iniciar con insulina, por ejemplo, si es un paciente diabético tipo 2, porque se supone que él tiene insulina, el problema es que hay resistencia, ¿sí? Pero van a ver que sí tenemos pacientes diabéticos tipo 2 que hay que darles insulina, porque los hipoglicemiantes no están funcionando, ¿sí? Y eso también depende de los resultados. ¿Qué pensarían ustedes si, por ejemplo, tengo un paciente, ha venido cuando le hicimos el diagnóstico de diabetes, manejaba niveles de glicemia de 280, ya está alto, ¿no? Y ahora que le hacemos su control, nos sale que está manejando niveles glicémicos de 210. Y hemos dicho que lo normal es de 70 a 100. ¿Sí? Entonces, si aquí cerquita de esto es normal, así es normal, vamos a decir. Él estaba manejando niveles acá. Y ahora que le hemos hecho su control, está manejando niveles por acá. O nos sale que un día está a 210, otro día baja a 70, otro día está en 270 y otro día... ¿Estará bien el tratamiento de ese paciente? No. De estas curvas que hemos dicho, ¿cuál es más dañina? Estas. Suba, baje, suba, baje, suba, baje. Es mucho más dañino, incluso que si se mantuviera todo el tiempo en 280. ¿Sí? Entonces, el tratamiento que ustedes van a decidir hacer depende de eso. No depende del fármaco que le doy, esta es la mejor insulina que existe, esta es la más potente. No, depende del resultado del nivel glicémico de su paciente. ¿Cuál va a ser el mejor tratamiento para ese paciente? El que me mantenga la glicemia así, cercana a lo normal. Nunca recto, porque el universal no es recto, ¿sí? Pero oscilaciones pequeñas cercanas a lo normal, ok. Ese es el tratamiento para ese paciente. Si para esto tengo que darle solo metformina, maravilloso. Si tengo que darle solo glibenclamida, maravilloso. Si tengo que combinar metformina y glibenclamida, ni modo, combino, pero que me mantenga así. Si tengo que combinar glibenclamida, metformina e insulina, ok, voy a combinar. Pero obviamente voy a tener que meter más cosas, si no logro que haga dieta y ejercicio. Esto es fundamental. Es muy probable que si logro esto, con 1 o 2 fármacos y hipoglicemiantes va a ir maravilloso y no va a necesitar insulina, ¿sí? Porque las insulinas son más peligrosas, ¿sí? Y además, a largo plazo, va a ir fracasando, porque el paciente no hace dieta, no hace ejercicio, solo fármaco, luego aumenta insulina, luego le sigo aumentando la dosis, y así que no me controla, porque no hace dieta y ejercicio. Y la mayoría de los pacientes no hacen, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, la siguiente clase vamos a analizar ya los tipos de insulina uno por uno.